preparador físico y profesor de educación física argentino, con pasos por la sección de Venezuela, área de básquet, jugador de área y secciones argentinas de base. Cristian, bienvenido nuevamente. Escuchamos tu disertación. Buenas noches a todos. ¿Me escuchás bien, Juan? Porque yo te escuché bastante cortado. Sí, creo que es la ficha, pero sí, se escucha bien igual, Ruso. Listo, bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Nuevamente, cuarto encuentro, cuarta clase, en donde vamos a poder compartir la charla que les tengo preparada y programada. A ver, Renzo, si me permitís, excelente. Sí, ya Compartir pantalla. Excelente. ¿Se ve bien, no, Juan, Renzo? Sí, impecable. ¿Sí? Perfecto. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Como les decía, cuarta clase de las programadas, en donde voy a hacer una brevísima revisión. En la primera hablamos de un modelo de desarrollo de deportista a largo plazo, ¿sí? Una visión muy macro del desarrollo de un deportista. Luego definimos al deporte actual, ¿sí? Cuáles son las demandas, cuáles son los requerimientos del deporte, del básquetbol actual. En la tercera clase, en la última, lo que hicimos es plantear un trabajo de preparación física en base al modelo de juego planteado por el entrenador. Juan, no sé de quién, pero escucho ruidos y se hace un poco incómodo. A ver. No, hay 3 micrófonos por ahí, a ver. Por ahí, Juan, ¿es el tuyo o el mío? Yo ahí lo apago. ¿Los muteás, Renzo? Sí, están todos muteados, por eso. A ver ahora, Cristian. Ahí está excelente. Muchas gracias, Renzo, Juan, gracias. Que se hace muchísimo, se hace muy incómodo si no. Bueno, como les decía, la tercera clase, la última, hablamos de cómo la preparación física se debería, a mi entender, adaptar al modelo de juego planteado por el entrenador, ¿sí? Estar a disposición de las demandas técnicas y de las demandas tácticas del juego. En este encuentro vamos a hablar sobre programación, sobre periodización, ¿sí? Que tengan que ver con las semanas tipo en las diferentes etapas de la temporada de básquetbol formativo y profesional. Y a lo último quiero mostrarles algo acerca de detección de talentos, una experiencia que viví en Bahía Básquet que me gustaría compartirla con ustedes. Recién les dije, ¿no? Va a tener mucha información, la exposición, más allá de que me voy a basar desde lo empírico, principalmente de la experiencia, en temas referidos a la programación, planificación, periodización. A mi entender, son sinónimos y es un concepto, el de la planificación, programación o como le querramos llamar, que fue evolucionando a lo largo del tiempo, por suerte, ¿no? En donde, al menos lo de mi generación, Juan o tantos profes me pueden llegar a entender a lo que me refiero, nosotros nos basamos a la hora de la planificación o programación en metodología como la de Bergoyansky, como la de Matveyev, gente o especialistas, realmente referentes del entrenamiento, en donde se apoyaron principalmente en disciplinas de deporte individual, ¿sí? En donde competían 2, 3, 4 veces por año. Entonces ellos plantearon lógicas realmente innovadoras y muy útiles, en las cuales nosotros, los de los últimos 20, 30 años que ejercemos, nos apoyamos. Pero en los últimos 20 años, esta programación o planificación fue mutando, fue cambiando, orientándonos más a lo de deporte de conjunto. Por eso surgen también autores como lo que yo les cité en la última clase, ¿no? Como Paco Seiruló, como lo del modelo de planificación desde la complejidad, el paradigma de la complejidad, o lo de periodización táctica, muy utilizado en el hockey, muy utilizado en el fútbol, también en el rugby, y que por ahora en el básquetbol
yo al menos no tomé conocimiento acerca de casos o experiencias de priorización táctica. Pero ¿qué es lo que quiero plantear? Que la programación fue transformándose y nos vamos orientando a modelos de nuestro deporte, deportes colectivos, ¿sí? De altos niveles de incertidumbre, muy cambiantes. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque independientemente de los deportes, estos autores ya en su momento planteaban tres grandes etapas, ¿sí? La etapa pretemporada, la etapa competitiva y la etapa de transición o la de postemporada. Entonces, van a ser en estas tres grandes etapas en donde yo voy a bucear, voy a profundizar, contándole acerca de mi experiencia, en donde casi 8 años estuve en Bahía Básquet. Entonces, gran parte de ella me voy a basar en estos procesos con estos jugadores. Me tocó tener jugadores de mucha jerarquía o de mucha experiencia, como Juan Espil, como Pancho Hassen, Hernán Hassen, como Juan Ignacio Sánchez, entre otros, y al mismo tiempo también, y afortunadamente, jóvenes con grandes proyecciones. De hecho, muchos jugadores de selección argentina de las formativas, entonces pude vivenciar y pude amoldarme a diferentes realidades, y es lo que quiero comunicarles. Antes de yo comunicarle todo eso, lo que acabo de decir, ahí pongo la imagen, ¿no? De, todos lo conocen, a Popovich, en donde también cito una fuente como es este libro de Effective Coaching in Strength and Conditioning, en donde este libro, y yo hago una imagen representativa de Popovich, una persona muy inteligente y de muchos años, en donde en este libro se plantea tres grandes consideraciones a tener en cuenta a la hora de elaborar una estrategia de planificación. La primera que plantea el libro es un diagnóstico, ¿sí? En donde ahí vamos a plantear cuáles son los desafíos de la temporada, cuáles son los objetivos y cuáles son los obstáculos que vamos a tener, cuáles son las limitaciones. Entonces, independientemente del nivel, independientemente del país, independientemente de la edad con la que nosotros tengamos de nuestro equipo, en nuestro plantel, en nuestra plantilla, un diagnóstico inicial es muy importante. Saber dónde estamos parados, qué tengo, qué no tengo y hacia dónde quiero ir o hacia dónde quiere la institución ir. En segundo lugar, cierta guía que vamos a tener en cuenta como los principios de entrenamiento, ¿sí? Desde el punto de vista físico, técnico, táctico, de ir de lo general a lo especial, de lo simple a lo complejo, de poco a mucho, el principio de continuidad, el principio de especificidad y tantos principios más que hay en el entrenamiento que son valiosísimos. Como así también, sin lugar a duda, cada uno de ustedes, entrenadores o preparadores físicos, tiene sus propias creencias, sus propios estilos de trabajo, al igual que el autor menciona normas de ecosistema. ¿Qué quiere decir? Cada lugar donde nosotros vayamos, cada equipo, cada club, cada institución, tiene su impronta, tiene su mística, tiene sus normas, sus símbolos, sus códigos, que lo debemos respetar. Y ni hablar si vamos a otro país que no es el nuestro, ¿sí? Considero que es algo muy importante la adaptabilidad cultural. Y en tercer lugar, lo más importante, ¿sí? Acciones. Que sean coherentes, que sean consistentes y que vayan dirigidos al objetivo que nos planteamos. Estas son las tres grandes etapas, o mejor dicho, consideraciones a tener en cuenta a la hora de diagramar o programar un año, o hasta incluso los que tienen suerte, que no son muchos, estar 2, 3 o 4 años en una institución, mucho mejor. Yo tuve esa posibilidad de estar en una institución más de 4 años y realmente es algo muy, muy importante. Y ni hablar si incluso lo podés hacer junto a al mismo staff técnico, ¿sí? Porque ya te conoces, ya las cosas fluyen con muchísima más facilidad a la que si todos los años se renueva el personal. Esta placa ya la utilicé la última charla o la anterior, bien no recuerdo, que nuestra metodología de implementar va a depender de la institución o el equipo que nos contrate o a donde vayamos, la característica de los jugadores. A la derecha podemos ver el fixture, cuáles son los compromisos, y a partir de eso también tener en cuenta a qué jugaremos, a qué quiere jugar el entrenador. Entonces, a partir de eso,
diagramamos, ordenamos, planificamos, programamos. Como les dije, estas son las tres grandes etapas en las cuales se puede vivir una temporada. La etapa competitiva, generalmente, de 10 meses de duración. ¿Por qué digo esto? En Argentina es lo que hasta hace 7 meses atrás duraba una temporada de primer nivel de Liga Argentina, como en la Liga Nacional de Básquetbol, o un ex TNA, ¿sí? Que es el segundo nivel, o un federal, o incluso un torneo local. Que esto no quiere decir que, por ejemplo, ahora el torneo de Venezuela va a durar un mes, el torneo de México dura 2 meses, 2 meses y medio, es decir, que es totalmente variable del país y tantas cuestiones o factores que influyen en la duración. Pero básicamente el objetivo de la etapa competitiva es el mantenimiento y puesta a punto para la competencia, ¿sí? Esto no quiere decir que no apuntemos también a la mejora individual, a la mejora grupal, al crecimiento grupal e individual, pero el objetivo o el foco tiene que estar principalmente, a no ser rarísimas excepciones, puesto en llegar bien al partido. Con respecto a la etapa de transición y o postemporada, es algo muy distinto y que tuve la fortuna de vivir durante casi 8 años en donde hacíamos postemporada. Para eso también es muy importante, que no es un tema menor, es que, por ejemplo, se pueda mantener el personal durante 10 o 12 meses de trabajo, que eso no pasa en todos lados, y nosotros, preparadores físicos, nosotros entrenadores, nosotros asistentes, deberíamos luchar por tener continuidad laboral, ya sea desde el punto de vista económico, como así también para darle una continuidad de trabajo, ¿sí? Ya sea durante todo el año o año a año, y construir. El objetivo que nos planteamos en esta etapa de transición, una vez que finaliza la etapa competitiva hasta que inicia la pretemporada, es recuperación biológica, física y psicológica. Después voy a profundizar acerca de esto. Mantener un nivel de preparación física general, ¿sí? Y énfasis sobre puntos débiles. Y por último, la última etapa, la pretemporada, ¿sí? Que la duración puede ser entre 6, 10 semanas en la Liga Argentina, como puede ser, me ha tocado tener jugadores que estuvieron casi 3, 4, 5 meses o 6 sin competir por diferentes motivos. Pero básicamente lo que se plantea en la pretemporada es construcción de las cualidades físicas y de la idea de juego, y que sirva de simplemente de nexo entre las etapas anteriores, es decir, entre la etapa competitiva que viene y la etapa de transición que concluyó días o semanas antes. Esto, para que tengan ustedes una idea, es una planificación que yo hice en el 2017-2018 en Bahía Básquet. Fíjense la simpleza, ¿sí?, que utilicé para ordenar y organizar un año de la preparación física y técnica de un equipo profesional, ¿sí? ¿Cuáles son los factores a considerar, a mi entender, para planificar una temporada de básquet o de un deporte? Fechas, objetivos, qué jugadores tengo, qué se plantean los jugadores mismos, cuándo comienza un torneo y cuándo termina otro, porque al mismo tiempo pueden haber varios y hasta incluso superponerse, cuándo hay recesos. Entonces, lo más importante es fechas, objetivos que nos vamos a plantear y a partir de eso construir. Esto lo deben haber escuchado un montón de veces, que la planificación debe ser flexible, ¿sí? Porque todos bien sabemos que una cosa es lo que nosotros escribimos o lo que nosotros tipeamos en una computadora y otra totalmente distinta, o suele ser la mayoría de las veces, muy distinta cuando nosotros vamos a la cancha, cuando vamos al gimnasio, cuando vamos al campo de juego, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros arrancábamos en ese momento la pretemporada, ¿sí? En color amarillo, 14 de agosto al 20 de septiembre, ¿sí? Yo ya había puesto que tenemos un torneo en Lima, en Perú, de un torneo amistoso, 6 semanas de duración era la pretemporada, ¿sí? Luego, el 20 de septiembre, arrancaba el torneo de Super 20 hasta el 19 de noviembre, que era un torneo cortito que formaba parte de la Liga Nacional de Básquetbol, y luego, el 29 de noviembre, retomaba el torneo hasta el 23 de junio, que es el torneo de la Liga propiamente dicha, ¿sí? Esto es toda la etapa competitiva, de septiembre del 2017 hasta junio del 2018. Pero
Yo ya sabía, ¿sí? Porque esto lo consulté, lo averigüé, lo preguntás, está en todos lados ahora con la era de la información. Cuando había ventanas clasificatorias, ¿sí? De mayores, entonces yo ya sabía que en noviembre había una semana clasificatoria, yo también sabía que del 22 de diciembre al 5 de enero hay un receso por la fiesta, yo también sabía que el del 19 al 27 de febrero había otra ventana clasificatoria en donde los jugadores uruguayos se iban a su selección, los jugadores venezolanos se iban a su selección, los jugadores argentinos se iban a su selección, entonces ahí teníamos que ver cómo manejábamos esas situaciones. Y al mismo tiempo estaba y se superponía el torneo del Liga de Desarrollo, que pertenece a los jugadores jóvenes, que va de diciembre a mayo. Entonces, eso. Y luego, por último, la etapa postemporada, que es del 24 de junio, el día posterior a que termina la etapa competitiva, hasta agosto, que retoma la pretemporada. Como pueden ver, acá hay fechas, acá hay objetivos y acá hay etapas a cumplir, ¿sí? Después los objetivos los vamos a poner nosotros de acuerdo a los días, al personal, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar en la etapa competitiva. Como les dije, puede ser de un mes a 10 de duración. Se pretende preparar el equipo para cada juego y al mismo tiempo continuar con el desarrollo individual de cada uno de los jugadores que integran el plantel. ¿Por qué pongo esto? Porque más allá de que preparemos a los jugadores para los partidos, para que estén sanos, para que puedan cumplir con los requerimientos y la demanda del juego, nosotros también vamos a proponernos mejorarlos individualmente. Y ni hablar si tenemos jugadores jóvenes. Nosotros no podemos pasar por alto este tema con los jugadores jóvenes, y no solamente, jóvenes me refiero a chicos de 17 a 22, 23 años, en donde también tienen participación en el equipo superior. Entonces, y además compiten en la Liga de Desarrollo. Entonces, ¿cómo con todos esos compromisos no podemos descuidar el desarrollo individual de los jóvenes? ¿Sí? En estas etapas generalmente puede haber entre 1 a 4 partidos. ¿Sí? En México están teniendo 3, 4 partidos, en Venezuela lo van a tener, en Argentina puede haber semanas de que no hay partido, como incluso puede haber 1, 2 o hasta incluso 3 o 4. Entonces, de acuerdo a todos estos compromisos, tenemos que planificar que una semana o un mes, y yo después les voy a dar algunas herramientas. A esto me refería, ¿sí? ¿Cómo dividimos una semana? Algo hablamos la clase anterior, pero básicamente está compuesto por 4 partes. La competencia, la recuperación, ¿sí? Que son los días posteriores a la competencia, más 1, más 2, hay baja carga, se descansa, ¿sí? ¿Y por qué pongo compensación? Porque aquellos jugadores que jugaron poco se plantean actividades compensatorias para que no pierdan ese día. Luego viene la fase de carga, ¿sí? Que son los días más 3 o menos 3 de la competencia, ¿sí? En donde se plantean cargas medias y altas. Y para lo último, el tapering, lo que se le llama, que yo después luego le voy a mostrar una imagen que me van a entender aún más, en donde se bajan las cargas, no la intensidad, se baja el volumen, para aquellos días menos 2 o menos 1 de la competencia. Si jugamos un sábado, el día viernes y el día jueves, ya se debería bajar la carga utilizando cargas medias y bajas. Fíjense, esto pertenece a los iconos que representan los trabajos de técnica individual. Este es el de trabajo de pesas, este es el trabajo de resistencia o acondicionamiento, este es el de trabajos grupales y esto el descanso. Esta es una semana que yo ya se las presenté, se las mostré la clase anterior, si mal no recuerdo, una semana tipo, en donde distribuimos los diferentes tipos de carga, ¿sí? La carga del partido, perdón, una carga alta, en rojo representado, luego el día de descanso. Esto es una semana tipo, ¿sí? Solamente para que ustedes tengan una idea. Día lunes y martes, recuperación y compensación, acuérdense, aquellos jugadores que jugaron poco. Luego el día miércoles, el día de carga, para luego jueves y viernes bajar esa carga, me refiero al volumen principalmente, vuelvo a repetir, pero no la intensidad. Es decir, si nosotros en el miércoles entrenamos 2 horas, ¿sí? A una determinada intensidad, jueves y viernes deberíamos entrenar 1 hora y media, 1 hora 15,
a la misma intensidad. La intensidad nunca se negocia, sí el volumen. Esta es una... Perdón, ¿te Sí, puedo hacer Renzo, una pregunta que justo llegó acá, así no se pierden? decime. Dicen acá, Rojas Chamorro pregunta, la forma de planificar que estás explicando, ¿cómo varía en estas nuevas situaciones de burbujas de las ligas en las cuales el tiempo es menor comparado con antes? El tiempo de preparación. Claro. Víctor, creo que fue el de la pregunta, Víctor Rojas. Dos Sí. consideraciones, aumento progresivo de las cargas y especificidad. Dos cosas que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta para los equipos que se preparan, que tienen 3 o 4 semanas de preparación, por ejemplo en Venezuela, o el caso de Argentina, que si mal no recuerdo, bueno, tienen más semanas, pero el principio de aumento progresivo de las cargas, ¿sí? Y la especificidad. Si hay poco tiempo, tenemos que ir a lo específico, incluso los preparadores físicos. Entonces, me apoyaría en esas dos cuestiones. Volviendo al tema de la charla, esta es la teoría del goteo, que yo le llamo, ¿sí? Que tiene que ver con el trabajo de jugadores jóvenes principalmente y hasta incluso con los mayores. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que si no estimulamos una determinada cualidad física durante una semana o durante un día o dos no entrenamos en una semana, parece algo imperceptible, algo que no es significativo. Pero ¿qué pasa si nosotros eso lo trasladamos a un mes? Ya ahí estamos hablando de 4 días o 6 días de sin estimular una cualidad física o de no entrenar. ¿Y qué pasa si eso lo trasladamos a un semestre? Estamos hablando de 24 a 30 estímulos perdidos. Patricio, por favor, te voy a pedir que silencies. Gracias. Ya estamos hablando de 24 a 32 estímulos o días perdidos. ¿Y qué pasa si eso lo trasladamos a un año? 64. ¿Y qué pasa si a eso lo trasladamos a 4 años? Aquellos que tienen la fortuna de estar con jóvenes, son cerca de 300 estímulos que se pierden. Y ahí estamos perjudicando el desarrollo de los jóvenes. Entonces, lo que yo propongo es dosis mínimas de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que por más que tengamos un partido, aquellos jóvenes pueden trabajar sus cuestiones físicas, pueden trabajar cuestiones técnicas. Por ejemplo, nos pasó a nosotros en Bahía Básquet, jugadores de 18, 20, 22 años que tuvieron 84, 82 partidos en un año con Liga Sudamericana, Liga de las Américas, Liga de Desarrollo y Liga Nacional, que a pesar de jugar partido, ellos tenían estímulos de 10 minutos de técnica individual o 10 minutos de parte física, el día previo, el día del partido o el día posterior, para no perder el día, ¿sí? Porque eso atenta contra el desarrollo de los jóvenes y hasta incluso de los más grandes. Un día de un partido, el día previo, el día posterior, pueden hacer trabajos preventivos, pueden trabajar sobre la mejora física. No deberían ser días perdidos. Ya hablando de la postemporada, que dura entre 30 a 90 días de duración, ¿sí? Se apunta a la recuperación biológica, física y psicológica. Son días o una etapa en donde este objetivo es importante, ¿sí? Pero esto de la recuperación va a depender también de la edad y de la característica de cada jugador. Yo ahora después les voy a mostrar un modelo de cómo fue variando. ¿Qué quiero decir? Algunos jugadores jóvenes que tuvieron poca participación durante toda la etapa competitiva de la temporada anterior, tuvieron una semana de descanso o 10 días, pero los jugadores más grandes, de mayor exigencia durante la etapa previa, tuvieron casi un mes de descanso. Entonces depende mucho de cada caso. Tenemos que individualizar, otro principio muy importante de entrenamiento. Segundo objetivo, mantener un nivel de preparación física general que nos permita afrontar las prácticas durante el periodo de postemporada, ¿sí? O etapa de transición. Y por último, el trabajo de puntos débiles, que es algo importantísimo para esta etapa. ¿Por qué? Y de hecho, incluso ahí también hago un paralelismo con Víctor Rojas, la pregunta que iba referido a esta etapa, ¿sí? En donde, a excepción de algunas ligas de diferentes partes del mundo, buena parte de los jugadores, entrenadores, etcétera, etcétera, no están teniendo competencia y tampoco la van a tener de acá a febrero o marzo del año que viene.
Entonces, esto lo deberíamos tomar como una excelente oportunidad para trabajar los puntos débiles de los jugadores. Hablo de descenso o aumento de peso, hablo de trabajar los fundamentos que durante la etapa competitiva no tenemos tiempo para trabajar, hablo del fortalecimiento físico o trabajar los puntos débiles físicos. Entonces, es una etapa ideal, porque no está la obligación de la competencia, no hay apuros, los chicos tienen poca carga escolar. Entonces, es una etapa muy rica esta para poder trabajar y aumentar el rendimiento o el desarrollo físico técnico de los jugadores. Para eso hay que hacer un trabajo individualizado a medida que después les voy a mostrar un perfil. Yo acá también hago, de hecho, Daniel, vos sabrás entender o sabrás a qué me refiero, ¿no? Fíjense cómo fue evolucionando esta etapa de la postemporada a lo largo de los años, cuando, por ejemplo, muchos de ustedes lo conocerán, Juan Espil, a los 17, 18 años, me lo ha dicho Omar Correa, con una mentalidad súper competitiva, era todo un pionero, ya hace 30 años atrás, en salir a correr en las etapas de postemporada, de transición. Y ya con eso era un adelantado en ese momento. ¿Y qué fui viendo yo en estos últimos 11, 12 años que estoy en el profesionalismo? De que en el 2008, 2010, en el salir a correr ya era algo positivo de un jugador en estas etapas. Ahora, con el paso de los años, ¿sí?, se fue incrementando el trabajo de la fuerza, ¿sí?, o el trabajo técnico en estas etapas. Y ahora es casi imposible o es realmente muy difícil ver aquellos jugadores profesionales que durante la etapa de la postemporada no hacen trabajos físicos serios, hasta incluso algunos con trabajo personalizados, o trabajos físicos o trabajos técnicos serios con algún entrenador, trabajando sobre los puntos débiles. Entonces se fue perfeccionando, fue evolucionando este concepto de la postemporada, dejando de lado solamente que tengo que salir a correr y empezar a trabajar los puntos débiles y la mejora físico-técnica de los jugadores, para que cuando empiece la pretemporada no partan de cero, sino que estar ya en un escalón arriba y estar mejorados y partir con un estado mucho mejor al que dejaron en la etapa competitiva de la etapa anterior. Fíjense esta postemporada del 2018, cómo estuvo constituida de Bahía Básquet. ¿Sí? Mes de mayo y junio fueron, me acuerdo, 6-8 semanas, descanso y preparación, entrenamiento y selecciones nacionales. ¿Por qué selecciones nacionales? Porque muchos jugadores se iban a torneos o a mundiales o a campus de diferentes marcas, etcétera, etcétera. Y luego, en mes de julio, empezaba la preparación y la competencia de Bahía Básquet, para luego la preparación, estudios médicos, etcétera, y la inicio de pretemporada en el mes de agosto. 10 a 12 semanas de duración la postemporada, donde pudimos trabajar y realmente muy bien, y hasta incluso nos daba una cierta ventaja con respecto a los demás para los primeros 8 o 10 partidos. Nosotros, de esos, los primeros 8 o 10 partidos era el objetivo ya en la etapa anterior, la temporada anterior, trabajar muy bien la postemporada, porque sabíamos que los primeros 8 o 10 partidos nosotros íbamos a tener ventajas por sobre el resto, y nos permitía tener hasta incluso un colchón de puntos que nos daba cierta tranquilidad para aquel momento en donde los demás equipos ya se ponían a tono y estábamos todos en una igualdad de condiciones. Fíjense lo que hacíamos en la postemporada, ¿no? El día siguiente al último partido no hacíamos nada, descanso. A los 2 días después del último partido hacíamos una reunión grupal en donde hacíamos un cierre de temporada, y previo a esa reunión grupal nosotros citábamos a los jugadores cada 20 minutos, kinesiólogo y preparador físico, ¿sí? Sentados, venía un jugador, como una reunión personal teníamos con cada jugador, en donde ellos nos decían los compromisos y cuál iba a ser el calendario de sus próximos 2 meses, y fíjense, bueno, incluso con nombres propios: Juan Pablo Baulet, Santiago Baulet, Facundo Corbalán, Jamal Levy, y así con cada uno de los jugadores, y nosotros anotábamos cuáles eran los compromisos, y a partir de ahí nosotros también hacíamos un feedback o una devolución, así que cuáles serían los puntos a mejorar de estos jugadores en esta etapa. Y fíjense que tanto el kinesiólogo como el preparador físico hablábamos de necesidades de alta, media y baja necesidad. Fíjense, con nombres propios también, ¿sí?
jugador, cualidad física o aspecto a mejorar y el nivel de importancia de acuerdo a cada uno. ¿Sí? Entonces, 20 minutos, le vuelvo a repetir, en donde le destinamos a cada jugador. Con esa información nosotros armamos planes de trabajo y los llevamos adelante en los meses siguientes. Quiero mostrarles un video de una postemporada. Ese jugador es Máximo Fiegrup. Trabajo de potencia. Uno de los puntos débiles que tenía era el trabajo de pies o el primer paso. Entonces, era una urgencia en esa etapa. El asistente de fondo trabajando con otros jugadores y nosotros enfocándonos en el trabajo de pies. Ni más ni menos. Fíjense, esto en mes de agosto, julio 2017-2018. Entrenador, asistentes, preparadores físicos a disposición de los jugadores. Ahí teníamos a Juan Marini, su punto débil era el core, su estabilidad central, y trabajábamos por ello. Muy bien, esto quiero mostrarles la propuesta de un jugador longevo de 38 años en esta etapa de postemporada. Fíjense, 3 semanas de recuperación le dimos, ¿sí? Por toda la vorágine que llevaba de la etapa competitiva previa. 3 semanas de trabajos inespecíficos a elección. ¿Y por qué esto? Inespecífico. Porque hablando con el jugador, que jugó Europa, jugó Euroliga, los mejores equipos de España, él tenía una cierta fatiga mental que no quería exponerse a otro tipo de fatiga que no fuera la inespecífica en esta etapa. Por eso yo le hacía planes de bicicleta, yo le hacía planes de remar en el mar, le hacía planes de correr afuera, ¿sí? Y esto a convenir con el jugador. ¿Quién mejor que él, una persona de casi 40 años, que conoce su cuerpo, para poder diagramar en conjunto esta etapa, ¿sí? Y en la etapa 3 se le sumaba lo anterior, más 2 a 3 estímulos semanales de técnico táctico. Estoy hablando de la postemporada. Entonces yo hablaba con el jugador y le decía, vos venís, nosotros venimos todos los días de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Vos venís a la hora que quieras, ¿sí? Y trabajamos de lo técnico táctico. Entonces esa libertad les permitía llegar fresco mentalmente al inicio de la pretemporada. Y ni hablar de cuando era ya marzo, abril del año siguiente y no había fatiga o estrés cognitivo y mucho menos un desgaste mental. Esto tiene que ver con la pretemporada, ¿sí? Como sabemos, 6-10 semanas de duración, esto ya lo hablamos, no quiero ser redundante. ¿Qué es lo que planteábamos nosotros? Porque, a ver, ustedes deben haber escuchado, ¿no? Los trabajos simple turnos o doble turnos. Yo creo que eso va a depender mucho de, como siempre, de los factores y de la realidad en la que estemos nosotros. De la población, o sea, de los jugadores, la edad, de dónde viven, de la ciudad en donde estamos. ¿Por qué me digo esto? Es lo mismo trabajar en un club o un equipo en Buenos Aires, hablo de una capital de un país, en donde el tránsito es un caos, en donde las distancias son realmente muy largas, a trabajar en una ciudad chiquita, en donde no hay tránsito, o en donde incluso los chicos, por ejemplo acá en Bahía Básquet, viven en el centro de entrenamiento. Es decir, en 2 minutos los chicos bajan de sus habitaciones o del comedor y ya están en la cancha o en el gimnasio. No es lo mismo. Es lo mismo en donde no hay tiempo de preparación o de pretemporada como 2-3 semanas, que si hay 6-8, no. Entonces, todos estos factores influyen si hacemos simple o doble turno. Como pueden ver, bloque integrado por la mañana, lo que hacíamos, organización de grupos de acuerdo a cuestiones técnicas o por edad. Esto yo le decía a los asistentes o entrenadores que armen los grupos de acuerdo a sus gustos o a los objetivos de la sesión. Estímulo de lanzamientos por la tarde opcionales poníamos, ¿sí? O trabajo de técnica individual. Y después de la segunda semana organizamos también partidos amistosos internos. Esto aumenta el nivel volitivo de los jugadores, la voluntad, básicamente, las ganas de ir a la pretemporada, el competir, eso no se puede perder nunca. Y fíjense cómo estaban compuestos estos entrenamientos de pretemporada. 30-40 minutos con los asistentes y o entrenador jefe, o hasta incluso a veces video individual o grupal.
Luego, 30 a 40 minutos de trabajo de fuerza y de activación grupal. Estoy hablando de todos trabajos simultáneos, ¿sí? Tres jugadores en un lugar, 3 o 4 en otro, 3 o 4 en otro, ¿sí? El tercer bloque es el bloque kinésico preventivo, trabajan con los kinesiólogos, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. Y luego iban rotando, ¿sí? 20, 30, 40 minutos, depende del día, depende de la carga, ¿sí? Y luego todos iban al bloque de práctica grupal. Antes tenían una infusión, ¿sí? Comían algunos frutos secos, agua, etcétera, etcétera. Y ahí pasaban a los 60 o 90 minutos de entrenamiento con los asistentes, entrenadores jefes, etcétera, etcétera. Acá les muestro unos videos de postemporada en el gimnasio. Por un lado, los jugadores jóvenes, como pueden ver, y por otro lado, los jugadores más longevos, más grandes. Dividían esos dos grupos. No podía hacer grupos más reducidos porque hacer un espacio compartido tenía esa limitación. Si me dan a elegir, trabajo con no más de 4 jugadores al mismo tiempo. Para eso tienen que estar dadas las condiciones de infraestructura, de recursos humanos, de equipamiento. Por un lado los jóvenes y por otro lado los más grandes. Fíjense ahora, este otro video, el de la derecha, ya es el gimnasio, ese gimnasio está al lado de la cancha. Entonces dividíamos grupos de 4 o 5, iban haciendo esa rotación que yo les acababa de comentar. Muchísimo más cómodo tener un gimnasio al lado de la sala de kinesiología y al lado de la cancha de básquetbol. Y ni hablar de si encima tenemos 2 canchas. Lo que yo quiero insistir es, si no tenemos las condiciones ideales, tratar de luchar y pedirlas para acercarnos a ese ideal, ¿sí? Que hemos hablado varias veces, y no resignarnos a la realidad que tenemos como excusa. 20, 30 minutos ahí, luego con el kinesiólogo, o al revés, luego con el trabajo de técnica individual con los asistentes o entrenador, y luego práctica grupal. Quería compartirles, citando la bibliografía de Lucas Villar, que era, mejor dicho, el preparador físico del Baskonia, el último campeón de la Liga Española, que él escribió un libro y de ese libro están las etapas, ¿no? Él describe cómo está compuesto cada una de las etapas. Y fíjense, estos son los objetivos, están en inglés, pero bueno, aquellos que lo entienden van a poder apreciarlo, ¿sí? Etapa de la postemporada, la fase de rest, dice acá, descanso, y la fase activa. Entonces no se descansa nada más en una postemporada, ¿sí? Ya lo hablamos. Luego, pretemporada, fase de carga y fase de adaptación o de descarga. Y luego en la in-season, o sea, en la postemporada o la etapa competitiva, perdón, está la primera parte, la segunda parte y la parte de playoff. Esto se representaría a nosotros lo que yo lo mostré Super 20, Liga Nacional y playoff, mes de marzo. Calendario Argentina. Fíjense, este es el calendario español del Baskonia, ¿sí? La fase de descanso del 25 de junio al 14 de julio. Estamos hablando de 2-3 semanas. Acuérdense, lo tenemos que individualizar. No puede descansar lo mismo un chico de 18 años que no jugó prácticamente nada durante la etapa competitiva a aquel jugador de casi 40 años en donde sumó 50-60 partidos y un promedio de 25 a 30 minutos por partido. Luego la fase activa, la fase de carga. Estas son las fechas para que ustedes vean. Y a grandes rasgos, estos son los objetivos para cada etapa, ¿sí? Descanso y puntos débiles, postemporada. La pretemporada, tomarla como el nexo entre la postemporada y la etapa competitiva y construir cualidades físicas. Y acá me acuerdo, ¿no? de este mito o este folclore en donde considerábamos, me incluyo, cometiendo ese error,
de que la pretemporada era la parte más importante del año, ¿no? En donde en esas 6 o 8 semanas tenemos que trabajar la base o el colchón para toda la etapa competitiva. Y eso con el correr del tiempo, los últimos 10 a 12, 15 años, ya se fue dejando de lado. ¿Por qué? Porque tiene una lógica de que es muy difícil que en 4 semanas, en 5, 6, como mucho que dure una pretemporada, podamos construir cualidades físicas que van a servir de colchón para todos los 10, 12, mejor dicho, 8, 10 meses siguientes. Entonces, no responde esa lógica. Entonces, un profesor mío de profesorado me decía que la etapa, que la pretemporada más importante es la temporada anterior. Entonces, no podemos considerar a la pretemporada la parte más importante o contratar al preparador físico para la parte para la pretemporada y luego no tener más al preparador físico y rebuscármela como puedo porque ya está hecho todo el trabajo importante. No es así, ¿sí? Se debe trabajar los 12 meses del año. Después vemos cuánto y qué en una etapa, después vemos cuánto y qué en otra y cuánto y qué en otra. Y por último, la parte competitiva, ya lo hablamos, trabajar o apuntar principalmente al mantenimiento. Fíjense una semana o 3 semanas tipo de una postemporada del Baskonia, ¿sí? Fíjense, semana 1, semana 2, semana 3 de una postemporada, ¿sí? Carga de trabajo moderada, alta, alta, ¿sí? Intensidad baja, moderada, alta, a alta. Fíjense cómo hay una progresión. Conditioning training es el trabajo de resistencia, como para que me entiendan. También hay una progresión, un aumento de los estímulos. Strength training, trabajo de fuerza. También hay en ese caso un mantenimiento, hay que ver el objetivo planteado por el preparador físico en ese momento. Trabajo de habilidades técnicas o de... Sí, trabajo técnico de habilidades. También empezar con 2, luego 3 y mantenerlo en 3. Día de descanso 1, 1 y 1. Estamos hablando de postemporada. ¿Sí? Un equipo profesional descansaba una sola vez, un solo día en la semana, ¿sí? Fíjense en pretemporada, también el equipo de Baskonia. Fíjense cómo responde este gráfico a lo que yo le dije al principio de la charla. Fíjense cómo el volumen a lo largo de la pretemporada, ¿sí? Este es el primer día de pretemporada, va en aumento, ¿sí? A medida que se va haciendo específico los estímulos, o se debería ser específico y acercarse a la etapa competitiva, cómo el volumen va decreciendo. Sin embargo, fíjense la línea roja, que la intensidad, ¿sí?, va aumentando progresivamente y luego se mantiene la intensidad porque es la que se acerca y la que nos acercamos a la etapa competitiva, ¿sí? Después estas son las cualidades físicas. Bueno, acá se agregan los partidos amistosos. Fíjense cómo el Baskonia en la primera semana no jugaba, a partir de la segunda semana jugaba un partido, luego 2 semanas. Esto es carga por unidades arbitrarias por semana, de 3.000 a 3.200, luego de 3.500 a 3.700, y luego baja porque ya se debería acercar la etapa competitiva, ¿sí? Pero quiero que vean esto, ¿sí? Cómo se van aumentando la cantidad de estímulos, cómo va aumentando esa cantidad de carga a medida que aumenta o que se desarrolla esta etapa que es la pretemporada. Día de descanso 1, ¿sí? No me dejen mentir, el Baskonia descansaba una vez por semana en la pretemporada, ¿sí? Por último, etapa competitiva, también. El equipo de Baskonia, temporada 2017, como ustedes pueden ver, en la Copa del Rey. Fíjense que a lo largo de la semana 1 de pretemporada, semana 2, semana 3, se cargaba overload phase, ¿sí? La etapa de carga, ¿sí? En cuanto a volumen, intensidad, parte física, técnica, etcétera, etcétera. Fíjense luego a esa fase, que yo lo que le decía en las placas anteriores, le sucede la etapa de tapering o de descenso de volumen para acomodar el equipo y a los jugadores a la Copa del Rey, a estos 4 partidos. Entonces fíjense cómo 8 días antes ya hay un descenso de la carga para prepararnos para llegar frescos a la Copa del Rey, en ese caso el Baskonia. Esto quiero mostrarlo en perfil de rendimiento. Ya dejamos de lado la parte de programación o de planificación y nos metemos a la
a la parte de detección de talento. La parte de detección de talento es Cristian, perdón. amplísima. Sí, Juan. Perdón, hay dos preguntas. Pueden ser ahora, porque creo que tiene que ver con el tema anterior. Dale. Vamos a hacer las preguntas o al final. Bien. Dale, vamos Mira. ahora con la parte de Bueno, preparación. bueno, Ángel Martínez, te escuchamos. Y después Tony Ruiz y después Cristian sí. Ángel. Ángel, ¿estás? Si no, va Tony y después viene Ángel. Tony, te escuchamos. Saludos, Cristian. Saludos a todos. Hola Ángel, buenas noches. No, Tony. Es Tony. Ah, Tony, ¿cómo andás? ¿Y tu hermano? Bien, muy bien. Cristian, tengo dos preguntas. Todas estas evaluaciones se hicieron antes de la pandemia. ¿En qué cambia toda esta situación? Porque yo entiendo que no va a ser ahora normal, o tú entiendes que ya esto es un plan establecido que siempre se va a trabajar de esa manera. Al decir, Tony, evaluaciones, ¿a qué te referís? ¿A lo que yo ya dije o a lo que está en la placa acá? O sea, al programa como tal, ¿sabe? A la base como tal. Porque, ¿sabe? Están fuera de fecha, las cargas, pues muchos de los jugadores, unos trabajaron, otros no trabajaron. Entonces, ¿cómo van a trabajar esas cargas? Entonces, cuando llegan a los equipos ya van a tener menos tiempo de preparación para las competencias, ¿sabes? Y entonces, pues, mi interrogante sería de que sabemos que la pandemia, pues, nos achocó, ¿sabes? Nos va a ver antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, tú entiendes, como profesional, entiendes que ya esto es algo que es una base, o entiendes que o va a haber cambio luego de toda esta pandemia. A ver, interpreto a partir de tu pregunta de qué haría yo en la etapa de preparación para el primer partido de una burbuja, como puede ser ahora México, Venezuela o Argentina. ¿Es eso, verdad? ¿Correcto? Bien. Similar, te voy a responder algo muy parecido a lo que le respondí a Víctor Rojas hace un par de minutos atrás. Aumento progresivo de la carga y especificidad. ¿Sí? ¿Qué sería lo ideal, el escenario ideal? Que todos los jugadores hayan entrenados, que no estén con sobrepeso y que hayan hecho lo que todo preparador físico o entrenador quiere. ¿Sí? Eso es lo ideal. Independientemente de eso, ahí planteé las etapas. ¿Sí? Se empieza a jugar acá. ¿Sí, Tony? Se empieza a jugar acá. Tenemos que ir. Mirá la lógica de la mano. Se juega acá. Se aumenta la carga hasta el dedo mayor. Se disminuye la carga y se juega. Okay. Acordate de tu mano. Okay. ¿Sí? Ahora, si nosotros esta carga la hacemos corriendo 30 kilómetros, o la hacemos nadando, o la hacemos con poco contacto con la pelota, la cancha y el aro, sin los compañeros, sin oponentes, ¿sí? Que es algo que tuvieron durante 6 meses, que no tuvieron eso, realmente estamos en problemas, y van a llegar acá, ¿sí? Con poco nivel de especificidad en su espalda, y para poder enfrentar a adversarios, a compañeros, en una cancha de 28 por 15, y habiendo 2 canastas. Entonces, acordate la mano, aumento progresivo, ¿viste lo que hizo el Baskonia? Fase de carga, fase de descarga, y a partir, y a jugar. Esa es la lógica, y eso trasladalo a cualquier realidad de Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile, México o donde sea, porque sigue la lógica de los principios del entrenamiento. Y los dos principios más importantes, o que yo considero más importantes, son esos en esta situación. Aumento progresivo de la carga y especificidad. Y si encima le agregás individualización, es un cóctel perfecto. Sí, porque es como ¿sabe? Vamos a poner el ejemplo de Venezuela. En Venezuela se dice que se va a empezar a jugar en octubre 31. ¿Sabe? Estamos en octubre 6. ¿Sabe? Realmente que van a tener 2 semanas
Las 2 semanas y media antes del torneo. ¿Sabes? En Puerto Rico se habla de noviembre 10 en burbuja, en Venezuela también son burbujas, pero muchos de los equipos están pensando en empezar a practicar el 18-20. Entonces, estamos hablando de torneos que son cortos, que necesitan explosividad, ¿sabes? Porque tienes que reaccionar, ¿sabes? Y entonces, pues, eso puede provocar mucho tipo de lesiones, mucho tipo de que no están preparados. Como tú bien dices, que no trabajo off the season en los 6 meses, pues tiene 2 pasos atrás. Por eso lo que están haciendo ya los jugadores que van a estar en la Liga de Puerto Rico de Venezuela es muy importante. También es importante qué tan largo es tu plantel. No es lo mismo tener, o mejor dicho, jugar con 6 jugadores que jugar con 10. ¿Sí? Yo vi una publicación de un colega, de Esteban Astrobe, un profe argentino que está en Brasil, en donde él publicó que los promedios del Real Madrid o del Baskonia en el último partido no superó nadie los 27 minutos de participación. Y durante la burbuja que estuvieron en el mes de junio, si mal no recuerdo, rara vez algún jugador superó los 30 minutos. Y se usaba cada equipo, no jugó con menos de 7 jugadores y entre 7 a 11 jugadores. Tiene que ver. Entonces, todas estas cosas son las que pondría arriba de la mesa a la hora de la programación. Pero, de hecho, bueno, yo estoy en contacto con entrenadores de diferentes ligas y las consultas giran alrededor de lo mismo. ¿Qué hago en estas 3 semanas o 4? Correcto. Y la respuesta es siempre la misma, Tony, y a cualquiera. Progresión de carga, no volverse loco, porque un reflejo es volverse loco y querer hacer en 3 semanas lo que no hiciste en 7 meses. Correcto. Y puede ser contraproducente. Entonces, calma. Calma porque ese apuro te puede jugar una mala pasada. Y mi última pregunta, ¿tú entiendes que las ventanas, ¿sabes? Muchos de estos jugadores, muchos de estos equipos tienen su preparación y muchos tienen una preparación aparte a los equipos de las selecciones porque cuando llegan las ventanas, realmente lo que tienen tal vez unas semanas antes del juego, o 5 días, 6 días, dependiendo. Entonces, ¿cómo trabajar ese preparador de la selección con ese tal vez jugador que viene hacia la selección y tal vez o le da seguimiento o tal vez no le tiene seguimiento? Mirá, yo ahí me coloco como preparador físico de la selección de Venezuela o como estuve en la selección argentina de menores y demás. ¿Y cuál es mi respuesta? Bien. ¿Y cuánta participación tuvieron los jugadores que llegan a la selección? ¿Cuánta participación tuvieron en minutos? ¿Cuántos partidos jugaron? ¿Vienen con alguna lesión o molestia? ¿Qué hicieron antes de empezar a competir? Okay. Entonces, es más un interrogatorio el del preparador físico y un comunicador y un asignador de acciones y propuestas que un preparador físico. Okay. O, mejor dicho, el rol del preparador físico sería cumplir con esas acciones que yo te acabo de enumerar. Porque no se desarrollan cualidades físicas en 5 días. Y hasta incluso algunos tienen menos. Hemos tenido menos. Entonces, ir a lo específico, qué necesita el jugador y tener información. Porque también después se va el jugador y vuelve a su equipo. Correcto. Y está bueno que el jugador sepa cuáles son los puntos a trabajar en los próximos meses. Por ejemplo, yo te planteo una situación, Tony, y a todos los demás. Mes de febrero tuvimos la ventana preclasificatoria AmeriCup, que jugamos en San Luis, Argentina, y luego fuimos a Venezuela. ¿Sí? Ganamos en San Luis, en Argentina, y perdimos en Caracas, Venezuela. Bien. Se fueron los jugadores, cada uno con un perfil realizado, con sus evaluaciones de los últimos 2 años, y sugerencias a trabajar en los próximos 3 meses, porque después nos íbamos a preparar para el repechaje olímpico, que íbamos a jugar en Europa. Entonces, ellos sabían qué deberían trabajar en esos 3 meses posterior a la concentración con la selección de Venezuela. Sugerencias. Son jugadores mayores, profesionales. Entonces yo le decía, vos, Tony Ruiz, necesitas trabajar la movilidad de tu tobillo, mejorar la capacidad aeróbica, trabajar esto, lo otro.
Y después trabaja en sus clubes. Pero ese es el rol del preparador físico de selección. Listo. Gracias, Cristian. Bueno. Bien. Cristian, nos quedan 10, 12 minutitos, así que dejamos tranquilo que termine de mostrar el... Dale. Va a quedar pendiente la otra pregunta, pero la dejamos para después. Hasta incluso capaz que la respondo hablando. No quiero aburrirlos con las evaluaciones y mediciones físicas que las deben haber visto, ¿sí? Son esas las que principalmente yo tomo, sumado a la aplicación de MyROM y MyJam. Con un teléfono se obtiene información. Pero ¿qué hago con esa información? Elaboro perfiles, perfil de cada jugador, una radiografía, como pueden ver, algunas evaluaciones, ¿sí? Como un test de velocidad multidireccional. Lo saqué del Draft Combine de la NBA, Lane Agility se llama, para trabajar o para testear la velocidad multidireccional, ¿sí? Como así también test de aceleración, 20 metros. Eso, sumado a los test de salto, ¿sí? Y algunas que otras aplicaciones más, yo sé cómo está el jugador, cuáles son las prioridades a trabajar, ¿sí? Fíjense, esto es lo que yo apodé, un protocolo que lo llamé SAPERC, ¿sí? Fíjense, esto es lo que significaba cada letra, ¿sí? Que era primero medir, evaluar, luego exponer los datos ante los profesionales de la salud, luego elaborar un perfil de atleta, luego ejecutar el plan diagramado, luego reevaluar, y una cosa muy importante que muchas veces pasamos por alto, educar al atleta acerca de cuáles son sus prioridades de trabajar y cómo se llevará a cabo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba en la postemporada? Yo me reunía con el jugador, escuchaba cuáles eran sus compromisos, en qué parte del mundo iba a estar, y a partir de eso armábamos un plan y yo se lo explicaba junto al kinesiólogo. Porque el jugador tiene que saber cuáles son sus puntos débiles, qué hizo bien, qué hizo mal, para mejorar para lo que viene, ¿sí? Y no solamente evaluar, tomar datos, recolectar y llenarlo a la computadora o el cuaderno de números. Esto es lo que nosotros hacíamos, voy a ir un poco más rápido ahora. Lo que hacíamos una vez por mes, con cada jugador nos reuníamos, mejor dicho, una vez por mes nos reuníamos con el staff técnico para hablar sobre algunos jugadores, ¿sí? Donde exponíamos esta planilla que incluso se las muestro para que la tomen de referencia, en donde estaba el área física, el área kinésica, psicológica, técnica, nutricional y médica del jugador, y una escala del 1 al 10, en donde nosotros, desde cada una de las áreas, le poníamos en color rojo el nivel de necesidad o la urgencia de cada cualidad. Con esto llegábamos a un puntaje final, cuáles eran las fortalezas y cuáles eran las debilidades. Y sobre esas debilidades trabajamos principalmente en la postemporada. Esta idea la saqué de este libro, ¿sí? High Performance for Training for Sports, lo puedo recomendar. Y también nos permitía elaborar perfiles de rendimiento de jugador o del equipo, ya sea por puestos, fíjense, ¿sí? Evaluaciones de fuerza, diferentes jugadores, ¿sí? Para los bases, yo tengo estos datos, luego los escoltas, diferentes jugadores escoltas, diferentes ejercicios de fuerza, para saber dónde está parado y tener datos de referencia. Al mismo tiempo, yo hacía una comparación por temporada. Estos son todos los jugadores. Estas son las evaluaciones y estos son los años. Y nosotros íbamos comparando año a año cómo iba evolucionando, involucionando o manteniéndose los diferentes jugadores. Así con las pruebas de salto, FMS, antropometría, con el GPS, etcétera, etcétera. Ya entramos al tema de detección de talentos. Como les dije, el tema de detección de talento es multifactorial, no es para nada simple, pero sí desde la preparación física tenemos ciertas herramientas para, como les voy a mostrar en una placa, es prender las señales de alarma, ¿sí? Nosotros en ese momento llegó a nuestras manos, afortunadamente, este jugador que es Leandro Bolmaro. Todos lo deben conocer, o gran parte de ustedes. Jugador en ese momento de 17 años, que venía de jugar 3 veces por semana, entrenaba en Las Varillas, en Córdoba, ¿sí? Llegó a nuestras manos, ahora está en el Barcelona, jugando para el equipo mayor y hasta incluso drafteado o candidato a drafteo de la NBA. Con este jugador llegó a nuestras manos con 17 años. Él empezó a jugar a los 15 años, ¿sí?
uno de los motivos principales por los cuales mostró un poderío físico sobre lo normal y la media es que, más allá de sus cualidades biológicas de nacimiento, cualidades físicas de nacimiento, practicó hasta los 14 años pentatlón. O sea, ese chico lanzó, corrió resistencia, corrió velocidad, saltó en largo, saltó en alto, hasta los 14 y 15 años. Eso le dio un bagaje motor importantísimo para que luego, a los 15 años, cuando le dieron una pelota de básquet y le enseñaron a jugar al básquet, nos muestra todo lo que nosotros estamos viendo en la actualidad de Leandro. Entonces, yendo a este tema, nosotros cuando llegó le hicimos testeos de velocidad, testeos de salto, ¿sí? Y fíjense que Leandro, con 17 años y venía entrenando 3 veces por semana, y si lo comparábamos con otros jugadores que venían con un proceso sistemático de entrenamiento, fíjense el lugar que fue ocupando. Yo se los pongo ahí en rojo para que lo vean. Fíjense en saltos, segundo. Detrás de, bueno, este jugador brasilero que en la actualidad es el base principal de Bahía Básquet de la Liga Nacional. Segundo en el Abalacop. Primero en el drop jump. Habla de reactividad. Fíjense, estaba el coeficiente era de 2.74, altísimo. Fíjense en velocidad, ¿sí? El más rápido en línea recta, el más rápido en cambio de dirección, el más rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permitió esto? Como está representado en una señal de alarma. ¿Qué hice? Elaboré un informe, se lo presenté a los entrenadores, se lo presenté a los dirigentes para decir, atención, que este chico con 17 años, con el antecedente de entrenar 3 veces por semana en su ciudad, en Córdoba, tiene números que sobresalen de la media. Y si yo los comparaba también incluso con los Baulet, con Corbalán, con Redivo, Whelan, tenía números muy parecidos. Entonces, ¿hablo de que desde la preparación física vamos a ser grandes cazadores de talento? No, pero sí podemos colaborar. Porque en definitiva, lo más importante es que sea buen jugador de básquet. Y ahí eso va a ser lo determinante. Pero sí, prender esas señales de alarma. Y ya estoy terminando, Juan, hacer esta pregunta cada vez que nosotros entregamos un informe o usted a modo de cierre, conclusiones, la excelencia deportiva se alcanza gracias a una amplísima cantidad de factores y seremos los responsables de generar un entorno facilitador para que se desarrolle el joven con mejores condiciones naturales genéticas posibles. Es decir, buenas condiciones genéticas posibles, más un entorno facilitador dado por la organización, el equipo, buenos preparadores físicos, buenos entrenadores, buena calidad de entrenamiento, buenos espacios, buena alimentación, etcétera, etcétera, para el desarrollo deportivo. En segundo lugar, hay que formar, o al menos yo pretendo formar personas deportistas para toda la vida, ¿sí? Educarlas a ellos o a ellas, y en tercer lugar, adaptar el ideal a la realidad que tenemos enfrente nuestro. Entonces, si nos volvemos al tema de la programación, ¿sí? No tomar como excusa que no tengo gimnasio, no tomar excusa que no tengo cancha, no tomar como excusa que no tengo pelota o tantas cosas más, ¿sí? Sino generar esos recursos o al menos proponerle a la dirigencia, luchar para tener esos recursos y al menos hablo de Argentina, somos realmente buenos en eso porque rara vez contamos con todos estos recursos. Entonces, no acomodarse a la realidad y a la mediocridad y siempre proponer tener las mejores condiciones o al menos las posibles para el mejor desarrollo de los jugadores. Bien, Cristian, felicitaciones, excelente la disertación como frente. Tenemos unos minutos para hacer una o dos preguntas. Si está Ángel Martínez, ahora sí te escuchamos, Ángel.
¿Algún otro que tenga alguna pregunta? Saludan de Perú, de Venezuela, te felicitan. No, Cristian, me parece que no hay preguntas. Igual ya respondiste algunas, así que... Y la exposición fue muy clara. Más clara imposible. Me alegro, me alegro. Quería hacer una exposición, como me basé en la mayoría de las clases, ¿no? Desde lo empírico, no quería caer en cuestiones teóricas que las van a encontrar en los libros. Yo quiero hablar de mi experiencia y cómo la trasladé desde mi experiencia a la teoría, ¿sí? Y dejarles cosas, ¿sí? Inquietudes, como siempre digo, dudas que quizás no surjan ahora, pero probablemente y ojalá surjan en los próximos días. El tema de la adaptabilidad a la hora de la programación es importantísimo y yo soy un abanderado de tener en claro los objetivos, los plazos, necesidades de la institución, características de los jugadores y a partir de eso planificamos. No buscar apuntar a lo cuantitativo o al detalle de que mañana levanto 10 kilos, pasado 11, traspasado 14, sino a que tenga cierta lógica esa programación y considerar a los deportistas, a las personas, porque en definitiva trabajamos para ellos. Bien, ahí escribió Ángel, dijo que la pregunta ya respondieron, la pregunta que tenía, así que no hay preguntas. Cristian, bueno, felicitaciones de nuevo, agradecemos, nos queda un encuentro más todavía con vos, así que nada, te invitamos a seguir en contacto con nosotros y bueno, te agradecemos como siempre. Muchísimas gracias y saludos a todos ustedes. Gracias, Cristian. Abrazo.